La familia Mendoza vivía en una casa pequeña, pero llena de amor en el barrio San Martín. Era un vecindario tranquilo, donde todos se conocían y se ayudaban unos a otros. Roberto Mendoza trabajaba como mecánico en un taller cercano. Su esposa Carmen vendía empanadas caseras desde su cocina. Tenían 2 hijos, Ann Lucas, de 12 años, y pequeña Sofía, de apenas 7. La vida no era fácil para ellos, pero eran felices con lo poco que tenían. Ann Roberto había pasado los últimos 8 años ahorrando cada peso que podía. El dinero iba a una caja de metal escondida detrás de un ladrillo suelto en la pared del dormitorio. Solo él y Carmen conocían ese escondite. El dinero era para algo muy importante. Lucas había nacido con un problema en el corazón. Los doctores dijeron que necesitaría una operación cuando creciera. Esa operación costaba $15,000. Era una cantidad enorme para una familia como los Mendoza. Pero ellos nunca perdieron la esperanza en cada semana. Roberto ponía un poco más de dinero en la caja. A veces eran $20, otras veces solo 5. Carmen contribuía con las ganancias de sus empanadas. Incluso los niños ayudaban. Lucas lavaba carros los fines de semana. Sofía vendía dibujos que hacía con crayones a los vecinos. Peso a peso, dólar a dólar. La familia construía el futuro de Lucas en el barrio San Martín. Tenía un protector. Su nombre era el oficial Eduardo Ramírez. Era un hombre alto con bigote grueso y sonrisa fácil. Usaba su uniforme azul con orgullo. Caminaba por las calles saludando a todos por su nombre. Conocía cada tienda, cada casa, cada familia. Los niños corrían hacia él para chocar las manos. Las abuelas le ofrecían café y galletas. Los comerciantes le daban descuentos en sus productos. San Ramírez había llegado al barrio hacía 3 años. Antes de él, la zona tenía problemas con pandillas y robos. Pero desde su llegada, todo cambió. Las calles se volvieron seguras. Los negocios prosperaron. La gente podía caminar de noche sin miedo. Todos decían que Ramírez era el mejor policía que habían tenido jamás. Era como un ángel guardián con placa y pistola. Roberto Mendoza respetaba mucho al oficial Ramírez. Una vez, cuando unos muchachos intentaron robar herramientas de su taller, Ramírez apareció en minutos, atrapó a los ladrones y recuperó todo. Desde ese día Roberto invitaba a Ramírez a cenar cada vez que lo veía pasar. Carmen preparaba sus mejores empanadas para él. Los niños lo adoraban. Lucas quería ser policía como él cuando creciera. Ann Ramírez visitaba la casa de los Mendoza con frecuencia. Se sentaba en la sala y contaba historias de sus aventuras. Hablaba de criminales que había atrapado, de personas que había salvado, de peligros que había enfrentado. Los ojos de Lucas brillaban con cada historia. Sofía se sentaba en las rodillas de Ramírez y jugaba con su placa. Era como un miembro más de la familia durante esas visitas. Ramírez observaba todo, notaba cada detalle de la casa. Veía los muebles viejos, pero limpios. Veía las fotos de familia en las paredes. Veía cómo Roberto miraba a veces hacia el dormitorio con una expresión particular. Ramírez era muy bueno observando. Era parte de su trabajo, decía él. Pero sus observaciones no eran para proteger a la familia. Eran para algo muy diferente. Una tarde de julio, Ramírez llegó a la casa con una bolsa de dulces para los niños. Carmen lo invitó a pasar como siempre. Roberto estaba en el trabajo, pero ella preparó café y sacó unas empanadas recién hechas. Los niños jugaban en el patio. Carmen y Ramírez hablaron de muchas cosas, del clima, de los vecinos, de los precios en el mercado. Entonces, Ramírez mencionó algo casualmente. Dijo que había escuchado rumores de ladrones en la zona. Nada confirmado, solo rumores. Recomendó a Carmen que tuviera cuidado con sus objetos de valor. Carmen se puso nerviosa. Sin pensarlo, miró hacia el dormitorio. Fue solo un segundo, pero Ramírez lo notó. Él notaba todo. Ramírez preguntó si guardaban dinero en casa. Carmen dudó. No quería mentirle a un policía,
especialmente a uno tan amable. Admitió que sí, que tenían algunos ahorros. Explicó que era para la operación de Lucas. Habló del problema del corazón de su hijo, de los años que habían pasado ahorrando, de lo cerca que estaban de reunir todo el dinero necesario. Ramírez escuchó con cara de preocupación. Dijo que entendía perfectamente, que él cuidaría de ellos, que no se preocuparan. Esa noche, Carmen le contó a Roberto sobre la conversación. Roberto se molestó un poco. Prefería que nadie supiera del dinero, ni siquiera Ramírez. Pero Carmen lo calmó. Era el oficial Ramírez. Después de todo, el hombre que protegía a todo el barrio. Si no podían confiar en él, ¿en quién podían confiar? Roberto suspiró y asintió. Señor Ramírez era de confianza. En las semanas siguientes fueron normales. Roberto trabajaba en el taller. Carmen vendía sus empanadas. Los niños iban a la escuela. Ramírez pasaba de vez en cuando, siempre sonriente, siempre amable. Todo parecía perfecto en el barrio San Martín. Nadie sospechaba que algo terrible estaba por suceder en el barrio. También vivía don Aurelio. Era un hombre viejo de 75 años. Había trabajado toda su vida como contador antes de jubilarse. Vivía solo en una casa, frente a la de los Mendoza. Su esposa había muerto hacía 5 años. Sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez lo visitaban. Don Aurelio pasaba sus días leyendo periódicos, viendo telenovelas y espiando a los vecinos desde su ventana. Don Aurelio no confiaba en nadie. Había visto demasiadas cosas en su larga vida. Había visto amigos traicionar amigos. Había visto políticos robar millones. Había visto personas buenas hacer cosas malas. Por eso, hacía poco tiempo, había instalado una cámara de seguridad en su ventana. La cámara apuntaba hacia la calle y grababa todo el día y toda la noche. Sus hijos pensaban que estaba paranoico. Los vecinos se reían de él, pero don Aurelio no le importaba lo que pensaran. Una noche de agosto, don Aurelio sintió un dolor fuerte en el pecho. Apenas pudo llamar a la ambulancia antes de desmayarse. Lo llevaron al hospital de emergencia. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón. Pasó 3 semanas en el hospital recuperándose. Nadie en el barrio supo exactamente qué le pasó. Solo vieron que la ambulancia se lo llevó y que su casa quedó vacía durante esas 3 semanas. Muchas cosas sucedieron en el barrio San Martín. Cosas que don Aurelio no vio, pero que su cámara grabó silenciosamente. Era una noche calurosa de agosto. La familia Mendoza dormía profundamente. Roberto roncaba suavemente. Carmen soñaba con empanadas gigantes. Lucas y Sofía compartían una habitación y dormían abrazados a sus peluches favoritos. La casa estaba en silencio. Las calles estaban vacías. Solo los grillos cantaban en la oscuridad. A las 3 de la mañana, una figura apareció en la calle. Caminaba con confianza, sin prisa, sin miedo. Llevaba un uniforme azul. Se acercó a la puerta de los Mendoza. Sacó una llave del bolsillo. La llave entró perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió sin hacer ruido. La figura entró a la casa. Ramírez conocía bien el interior. Había cenado ahí muchas veces. Sabía exactamente dónde estaba cada mueble, cada puerta, cada obstáculo. Se movió en la oscuridad como un fantasma. Sus botas no hacían ningún sonido. Había practicado este tipo de cosas muchas veces antes. Llegó al dormitorio de Roberto y Carmen. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar la respiración pesada de Roberto. Podía ver la forma de Carmen bajo la sábana. Su corazón latía rápido, pero sus manos estaban firmes. Este era el momento por el que había esperado semanas. Ramírez se acercó a la pared. Sabía exactamente qué ladrillo buscar. Lo había deducido por las miradas de Roberto, por los nervios de Carmen, por pequeños detalles que solo él notaba. Encontró el ladrillo suelto. Lo movió con cuidado. Detrás estaba la caja de metal. La abrió lentamente.
Adentro había fajos de billetes. $15,000. Los ahorros de 8 años. El futuro de Lucas San Ramírez tomó todo el dinero, lo metió en una bolsa negra que llevaba bajo el uniforme, volvió a colocar la caja vacía, puso el ladrillo en su lugar. Todo quedó exactamente como estaba. Nadie notaría nada, hasta que abrieran la caja. Ann salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. Cerró la puerta con llave. Caminó por la calle oscura con calma. En su cara había una sonrisa pequeña. Otro trabajo perfecto. Otra familia ingenua. Otro botín para su colección. Ramírez había hecho esto muchas veces. Era un experto. Nunca lo habían atrapado. Nunca lo atraparían. A lo que Ramírez no sabía era que la cámara de don Aurelio había grabado todo. Cada paso que dio, cada movimiento que hizo, su cara iluminada brevemente por la luz de la luna. La cámara no perdona, la cámara no olvida. La verdad estaba grabada en un disco duro viejo. Esperando ser descubierta en la mañana siguiente, Carmen despertó temprano, como siempre. Preparó el desayuno para la familia. Roberto se fue al trabajo besándola en la mejilla. Los niños se fueron a la escuela con sus mochilas coloridas. Todo parecía normal. Carmen no tenía razón para revisar la caja de ahorros. No lo hacía todos los días. Solo de vez en cuando. Cuando agregaban más dinero, pasaron varios días antes de que Roberto decidiera contar los ahorros. Quería saber exactamente cuánto les faltaba para la operación. Pensaba que estaban muy cerca de la meta. Quizás podrían programar la operación para el próximo año. Quizás el pesadilla de la enfermedad de Lucas finalmente terminaría esa noche. Después de que los niños se durmieron, Roberto fue al dormitorio. Carmen lo siguió. Curiosa. Roberto movió el ladrillo con una sonrisa de anticipación. Sacó la caja de metal. Y su mundo se derrumbó en la caja. Estaba vacía. A Roberto no podía creerlo. Metió la mano adentro, buscando, esperando encontrar algo. Pero no había nada. Ni un solo bill, ni una sola moneda. 8 años de sacrificio, 8 años de trabajo duro, 8 años de esperanza. Todo había desaparecido. Ann Carmen gritó. Fue un grito de dolor puro, de desesperación absoluta. Los niños despertaron asustados, corrieron al dormitorio y encontraron a sus padres llorando. Roberto golpeaba la pared con los puños. Carmen estaba de rodillas, sosteniendo la caja vacía contra su pecho. Lucas y Sofía no entendían qué pasaba, pero sabían que era algo terrible. Roberto llamó a la policía inmediatamente. Quien respondió a la llamada fue el oficial Ramírez. Llegó en 15 minutos, con su uniforme impecable y su cara de preocupación. Escuchó la historia de Roberto con atención. Tomó notas en una libreta pequeña. Examinó la caja vacía, el ladrillo suelto, la pared del dormitorio. Ramírez habló con voz seria y profesional. Dijo que era un caso terrible, que haría todo lo posible por encontrar al culpable, que los Mendoza eran como familia para él, que esta era una cuestión personal. Roberto y Carmen lo miraron con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Al menos tenían a Ramírez de su lado. Al menos tenían esperanza. Durante las siguientes semanas, Ramírez trabajó en el caso, o al menos eso parecía. Visitaba a los Mendoza frecuentemente para darles actualizaciones. Siempre tenía algo que contar, una pista nueva aquí, un sospechoso potencial allá, pero nada concreto, nada que llevara a ninguna parte. Ann Ramírez empezó a hacer preguntas sobre la familia extendida de los Mendoza. Quería saber quién tenía acceso a la casa, quién conocía el escondite del dinero. Roberto mencionó que su primo Ernesto había visitado la casa unos días antes del robo. Venía de otra ciudad y se quedó a dormir una noche. A los ojos de Ramírez brillaron con interés. Preguntó más sobre Ernesto. ¿A qué se dedicaba?
Sí tenía problemas de dinero. Roberto no quería hablar mal de su primo, pero respondió honestamente. Ernesto había tenido algunos problemas financieros últimamente. Había perdido su trabajo. Hacía unos meses. Estaba pasando por un divorcio difícil. Ramírez asintió gravemente. Dijo que tendría que investigar a Ernesto. Era un sospechoso obvio. Tenía acceso a la casa. Posiblemente conocía el escondite. Roberto se sintió incómodo. No quería acusar a su propia sangre. Pero Ramírez insistió. La justicia no reconoce lazos familiares, dijo. El culpable debe pagar, sea quien sea. A los días siguientes fueron muy duros para la familia Mendoza. El rumor del robo se extendió por todo el barrio. La gente hablaba, la gente especulaba, y gracias a las sutiles insinuaciones de Ramírez, muchos empezaron a sospechar de Ernesto. Cuando Ernesto vino a visitar a Roberto, los vecinos lo miraron con desconfianza. Algunos lo señalaron abiertamente. Otros cerraron sus puertas cuando pasaba. Ernesto no entendía qué estaba pasando. Cuando Roberto le explicó la situación, se puso furioso. Juró por la memoria de su madre que él no había robado nada. Lloró de rabia e impotencia, pero las sospechas ya estaban sembradas. La relación entre los primos se volvió tensa. Las familias empezaron a dividirse en Ramírez. Continuaba su investigación. Interrogó a Ernesto formalmente en la estación de policía. Lo tuvo ahí durante horas, haciéndole las mismas preguntas una y otra vez. Ernesto no tenía coartada sólida para la noche del robo. Estaba solo en su apartamento, durmiendo. Nadie podía confirmarlo. Eso no probaba su culpabilidad, pero tampoco probaba su inocencia. Ramírez sugirió a Roberto que tal vez debería distanciarse de Ernesto, por el bien de la investigación, por el bien de la familia. Roberto, confundido y desesperado, siguió el consejo. Dejó de hablar con su primo. Carmen hizo lo mismo. Los niños no entendían por qué ya no podían ver al tío Ernesto en el barrio. Ramírez era más héroe que nunca. La gente admiraba su dedicación al caso. Trabajaba día y noche, decían. Se preocupaba genuinamente por los Mendoza. Era el policía perfecto, el protector perfecto. Nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que el lobo vestía piel de oveja. Mientras tanto, don Aurelio seguía en el hospital. Su recuperación era lenta. Los doctores lo mantenían bajo observación constante. Su cámara de seguridad seguía grabando silenciosamente, acumulando horas y horas de video. La evidencia que destruiría a Ramírez esperaba pacientemente en ese disco duro viejo. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Solo era cuestión de tiempo. La vida de la familia Mendoza cambió completamente después del robo. Roberto trabajaba más horas en el taller, pero el dinero nunca era suficiente. Carmen vendía más empanadas, pero las ganancias apenas cubrían los gastos básicos. Los niños notaban la tensión en sus padres. Lucas dejó de hablar de ser policía cuando creciera. Sofía tenía pesadillas y lloraba por las noches. El peor golpe fue psicológico. Roberto y Carmen habían confiado ciegamente en la seguridad de su hogar. Ahora sentían que cualquier lugar era peligroso. Roberto instaló cerraduras nuevas en todas las puertas. Carmen revisaba las ventanas 3 veces antes de dormir. Cada ruido extraño los despertaba. Cada sombra les causaba pánico. El hogar que antes era un refugio se había convertido en una prisión de miedo. En Ramírez visitaba frecuentemente. Siempre traía actualizaciones sobre la investigación. Siempre tenía palabras de consuelo, pero nunca traía resultados concretos. Las pistas llevaban a callejones sin salida, decía. Los sospechosos tenían coartadas, explicaba. El caso era complicado, aseguraba, pero no se rendiría. Nunca se rendiría. Los Mendoza le creían cada palabra. Un mes después del robo, Ramírez llegó con noticias importantes. Había encontrado evidencia
que conectaba a Ernesto con el crimen. Unos guantes negros escondidos en el apartamento de Ernesto. El mismo tipo de guantes que un ladrón usaría para no dejar huellas. Roberto y Carmen quedaron devastados. Su propio familiar. Su propia sangre. ¿Cómo era posible? Lo que los Mendoza no sabían era que Ramírez había plantado esos guantes. Los había comprado él mismo en una tienda de otra ciudad. Los había escondido en el apartamento de Ernesto durante una visita de rutina. Era parte de su plan perfecto. Siempre necesitaba un chivo expiatorio. Alguien que cargara con la culpa mientras él disfrutaba del dinero robado en Ernesto. Fue arrestado. Lo llevaron a la estación de policía esposado. Frente a todos los vecinos, la gente aplaudió. Finalmente, el culpable había sido atrapado. Ramírez recibió felicitaciones de todos. Era un hero. Había resuelto el caso. Había traído justicia al barrio. San Martín. Ernesto gritaba que era inocente. Lloraban. Suplicaba. Decía que alguien le había tendido una trampa. Pero nadie le creía. Las evidencias estaban claras. Los guantes estaban en su apartamento. No tenía coartada. Tenía problemas de dinero. Todo apuntaba hacia él. El juez lo envió a prisión preventiva. Mientras esperaba el juicio, a la familia de Ernesto quedó destruida. Su esposa, de quien estaba separado, llevó a sus hijos a vivir con los abuelos. Su madre cayó enferma de la vergüenza. Sus hermanos dejaron de hablarle. En un solo día, Ernesto perdió todo: su libertad, su reputación, su familia, y todo por un crimen que nunca cometió. Roberto sentía culpa por haber sospechado de su primo, pero la evidencia era convincente. Los guantes estaban ahí. Ramírez los había encontrado. ¿Qué otra explicación había? Carmen trataba de consolarlo. Decía que no era su culpa, que Ernesto los había traicionado, que debían seguir adelante. Pero Roberto no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Las semanas pasaron lentamente. El juicio de Ernesto se acercaba. Los abogados preparaban sus argumentos. La familia Mendoza intentaba reconstruir su vida. Comenzaron a ahorrar de nuevo, pero sabían que tomaría años recuperar lo perdido. Lucas necesitaría su operación eventualmente. El tiempo corría. El dinero no aparecía en el barrio. La vida volvió a la normalidad. Los comerciantes abrían sus tiendas. Los niños jugaban en las calles. Las abuelas chismeaban en las esquinas. Ramírez patrullaba como siempre, sonriente y amable. Nadie hablaba ya del robo. Era historia antigua. El caso estaba cerrado. El culpable estaba en prisión. Todo estaba bien, pero todo no estaba bien. En algún lugar, la verdad esperaba ser descubierta. La justicia verdadera esperaba su momento. Y ese momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Don Aurelio finalmente salió del hospital a finales de septiembre. Había perdido varios kilos. Su piel estaba pálida. Caminaba con un bastón, pero sus ojos seguían siendo agudos, como siempre. Sus vecinos lo recibieron con alegría. Le trajeron comida, flores, tarjetas de bienvenida. Don Aurelio agradeció a todos, pero quería estar solo. Necesitaba descansar. Necesitaba recuperar fuerzas. A los primeros días en casa fueron difíciles. Don Aurelio apenas podía subir las escaleras. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana. Veía a los vecinos ir y venir. Veía a Ramírez patrullar las calles. Veía a la familia Mendoza, más tristes que antes, tratando de seguir adelante. En una tarde, don Aurelio recordó su cámara de seguridad. Con el ataque al corazón y la hospitalización, había olvidado completamente que existía. La cámara había estado grabando todo este tiempo. Semanas y semanas de video. Don Aurelio sintió curiosidad. ¿Qué habría capturado la cámara durante su ausencia?
Se acercó lentamente a la computadora vieja donde guardaba las grabaciones. Sus dedos temblaban mientras movía el ratón. Abrió el programa de video. Vio la lista de archivos. Había docenas de horas grabadas. ¿Por dónde empezar? Decidió revisar las fechas más recientes. Primero, las primeras grabaciones eran aburridas. Gatos cruzando la calle. Entonces llegó a la grabación de aquella noche de agosto. La noche del robo de los Mendoza. Don Aurelio no lo sabía todavía. Para él era solo otra noche más. Pero algo llamó su atención. Una figura caminando por la calle a las 3 de la mañana. Nadie caminaba a esa hora. ¿Quién podría ser? Don Aurelio amplió la imagen. La calidad no era perfecta, pero era suficiente. Vio el uniforme azul. Vio la placa brillando bajo la luz de la luna. Vio el bigote grueso. Vio la cara familiar. Era el oficial Ramírez. ¿Qué hacía Ramírez en la calle a las 3 de la mañana? La grabación continuó. Don Aurelio observó con creciente horror. Vio a Ramírez acercarse a la casa de los Mendoza. Vio cómo sacaba una llave. Vio cómo abría la puerta y entraba. Don Aurelio no podía creerlo. Su corazón latía fuerte. Sintió miedo de tener otro ataque. Pero no podía dejar de mirar. 15 minutos después, Ramírez salió de la casa. Llevaba algo bajo el uniforme. Una bolsa. Parecía ser. Cerró la puerta con llave y caminó tranquilamente por la calle. Su cara mostraba una sonrisa pequeña. La sonrisa de alguien satisfecho con su trabajo. La sonrisa de un criminal. Don Aurelio se recostó en su silla. Sus manos temblaban. Su respiración era agitada. Acababa de descubrir algo terrible. El oficial Ramírez, el héroe del barrio, era un ladrón. Había robado a los Mendoza. Había entrado a su casa como un criminal común. Y probablemente no era la primera vez. ¿Qué debía hacer? Don Aurelio pensó cuidadosamente. No podía ir a la policía local. Ramírez era la policía local. Sus colegas probablemente lo protegerían. O peor, le advertirían a Ramírez y don Aurelio terminaría en problemas. No. Necesitaba otra solución. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera hacer justicia sin que Ramírez lo supiera. Don Aurelio recordó haber leído sobre asuntos internos. Era una división especial de la policía que investigaba a otros policías. Eran independientes, separados de las estaciones locales. Si alguien podía detener a Ramírez, eran ellos. Pero ¿cómo contactarlos? Don Aurelio era un hombre viejo y enfermo. No podía salir de su casa fácilmente. No tenía auto. Apenas podía caminar. Pasó varios días pensando. Observaba a Ramírez por la ventana con ojos nuevos. Ya no veía a un héroe. Veía a un monstruo disfrazado. Veía a un lobo con piel de oveja. Cada sonrisa de Ramírez le causaba náuseas. Cada saludo amable le parecía una burla. Don Aurelio sentía rabia, pero también miedo. Ramírez era peligroso. Si descubría que don Aurelio sabía la verdad, quién sabe qué podría pasar. Finalmente, don Aurelio tomó una decisión. Llamaría a su hijo mayor Fernando. Fernando vivía en la capital. Trabajaba como abogado. Sabría qué hacer. Sabría cómo manejar esta situación sin poner a nadie en peligro. Don Aurelio marcó el número con dedos temblorosos. Fernando contestó, después de varios tonos. Sonaba sorprendido de recibir una llamada de su padre. Normalmente solo se comunicaban en fechas especiales. Don Aurelio le pidió que viniera a visitarlo. Era urgent. No podía explicar por teléfono. Fernando tenía trabajo, compromisos, excusas, pero algo en la voz de su padre lo convenció. Dijo que vendría el fin de semana. Los días hasta el fin de semana fueron eternos para don Aurelio. Guardó una copia de la grabación en un disco externo. Escondió el disco en un lugar seguro. Si algo le pasaba, quería asegurarse de que la evidencia
no se perdiera. También escribió todo lo que sabía en una carta: nombres, fechas, detalles. Todo preparado. Fernando llegó el sábado por la mañana. Era un hombre de 40 años, alto y serio, con lentes de marco grueso. Abrazó a su padre con cariño genuino. Se sintió culpable por no visitarlo más seguido. Don Aurelio se veía frágil, más viejo que nunca. El ataque al corazón lo había afectado profundamente después de los saludos y el café. Don Aurelio llevó a Fernando a la habitación donde tenía la computadora. Le explicó todo. Le habló de la cámara de seguridad. Le habló del robo a los Mendoza. Le habló de Ramírez entrando a la casa a las 3 de la mañana. Fernando escuchaba con incredulidad creciente. Su padre siempre había sido paranoico, pero esto era diferente. Esto era serio. Don Aurelio mostró la grabación. Fernando la vio varias veces, pausando los momentos clave. No había duda. Era Ramírez. El uniforme, la placa, el bigote, todo coincidía. Y la forma en que entraba a la casa, con llave propia, sin forzar nada, indicaba premeditación. Este no era un acto impulsivo. Era un crimen planeado cuidadosamente. Fernando preguntó si su padre había hablado con alguien más sobre esto. Don Aurelio negó con la cabeza. No confiaba en nadie del barrio. No sabía quién podría estar conectado con Ramírez. Fernando asintió. Era la decisión correcta. Este caso requería manejo delicado. Un movimiento en falso podría alertar a Ramírez y permitirle escapar o destruir evidencia. Fernando conocía a alguien en asuntos internos, un compañero de la universidad que había seguido carrera en la policía. Se llamaba Capitán Morales. Era conocido por su integridad y su odio hacia la corrupción. Si alguien podía manejar este caso correctamente, era él. Fernando prometió a su padre que haría la llamada esa misma noche antes de hers. Fernando hizo varias copias de la grabación. Una quedó con don Aurelio, otra se la llevó él, una tercera la guardó en un servicio de almacenamiento en la nube, protegida con contraseña. Si algo salía mal, si la evidencia física desaparecía, todavía habría respaldo. Era un abogado. Después de todo, sabía cómo proteger pruebas importantes. Fernando se despidió de su padre con un abrazo largo. Le dijo que estuviera tranquilo, que la justicia llegaría, que Ramírez pagaría por lo que había hecho. Don Aurelio asintió, pero en sus ojos había preocupación. Conocía el mundo. Sabía que la justicia no siempre triunfaba. A veces, los malos ganaban. A veces, los inocentes sufrían. Solo quedaba esperar y ver qué pasaba. Esa noche, Fernando llamó al capitán Morales desde su apartamento en la capital. Morales escuchó la historia con interés profesional. Había investigado a muchos policías corruptos durante su carrera. Algunos casos pequeños, otros enormes, pero siempre le sorprendía la profundidad de la traición. Un policía que robaba a los ciudadanos que juraba proteger era lo peor de lo peor. Morales pidió ver la grabación. Fernando se la envió por correo electrónico encriptado. Morales la revisó cuidadosamente tomando notas, haciendo capturas de pantalla. La evidencia era sólida. El video mostraba claramente a Ramírez cometiendo el crimen, pero Morales era cauteloso. Había aprendido que los policías corruptos rara vez actuaban solos. Usualmente había redes, cómplices, encubridores. Necesitaba investigar más. Antes de actuar, Morales decidió hacer una investigación preliminar sobre Ramírez. Revisó su expediente personal, historial limpio, según los documentos oficiales, múltiples reconocimientos por servicio ejemplar, evaluaciones positivas de sus superiores. En papel, Ramírez era el policía perfecto, pero Morales sabía que el papel mentía fácilmente. La verdad estaba en los detalles que no aparecían en los expedientes. Empezó a buscar patrones.
casos de robo en las zonas donde Ramírez había trabajado antes. Casos cerrados sin resolver. Casos donde los sospechosos principales resultaron ser familiares o conocidos de las víctimas. Encontró varios que coincidían con el patrón. 3 años atrás, en otro barrio, una familia había sido robada de manera similar. El sobrino de la víctima fue arrestado. Los cargos fueron retirados eventualmente por falta de evidencia sólida. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho 2 años atrás. Otro caso, una viuda anciana perdió todos sus ahorros. Su vecino fue acusado. Murió en prisión antes del juicio. Cassert, 1 año atrás, un pequeño comerciante fue robado. Su empleado fue culpado. Cumplió 6 meses de cárcel. Salió proclamando su inocencia. Nadie le creyó. Morales vio el patrón claramente. Ramírez no era un ladrón ocasional. Era un depredador sistemático. Elegía víctimas vulnerables. Ganaba su confianza. Aprendía dónde guardaban sus valores. Los robaba. Y luego encontraba un chivo expiatorio conveniente para cargar con la culpa. Era diabólicamente inteligente. Y había estado haciendo esto durante años, sin que nadie sospechara. El caso era más grande de lo que Fernando imaginaba. No se trataba solo de los Mendoza. Había múltiples víctimas, múltiples inocentes en prisión o con vidas arruinadas. Morales necesitaba tiempo para construir un caso sólido. Necesitaba reunir toda la evidencia. Necesitaba identificar a todas las víctimas. Y necesitaba asegurarse de que Ramírez no tuviera forma de escapar. Cuando llegara el momento de arrestarlo, Ann le dijo a Fernando que mantuviera todo en secreto, que su padre no hablara con nadie, que actuaran como si nada hubiera pasado. Ramírez no podía sospechar nada. Si se enteraba de la investigación, podría huir, destruir evidencia o algo peor. La paciencia era crucial. La justicia tomaría tiempo. Porro la guiaría a Fernando. Transmitió el mensaje a don Aurelio. El viejo asintió con resignación. Entendía la necesidad de esperar. Pero cada día que pasaba, cada vez que veía a Ramírez caminar por la calle, con su sonrisa falsa, sentía que la rabia lo consumía. Ernesto seguía en prisión. Los Mendoza seguían sufriendo. Y el verdadero culpable seguía libre, protegido por su uniforme y su reputación. Mientras tanto, en la casa de los Mendoza, la vida continuaba su curso difícil. Lucas había empezado. Ramírez los visitaba de vez en cuando. Preguntaba por Lucas. Ofrecía palabras de ánimo. Decía que estaba buscando formas de ayudar. Los Mendoza le agradecían su preocupación. No tenían idea de que el hombre que les ofrecía consuelo era el mismo que había destruido su futuro. La ironía era cruel. La tragedia era completa. Pero la verdad, aunque escondida, eventualmente saldría a la luz. El capitán Morales trabajó en secreto durante varias semanas. Reunió un equipo pequeño de investigadores de confianza. Solo 3 personas además de él conocían los detalles del caso. Era demasiado peligroso compartir información ampliamente. Los policías corruptos tenían ojos y oídos en todas partes. Un rumor en el lugar equivocado podía destruir toda la investigación. El equipo revisó todos los casos sospechosos conectados con Ramírez. Fueron al barrio anterior donde había trabajado. Hablaron discretamente con las víctimas antiguas. Escucharon historias que partían el corazón. Familias destruidas. Inocentes encarcelados. Vidas arruinadas para siempre. Y en el centro de todo, siempre estaba Ramírez. El policía perfecto, el héroe del barrio. El lobo disfrazado de pastor Anú. Una de las víctimas anteriores era una mujer llamada Doña Esperanza. Tenía 73 años y vivía sola en un apartamento pequeño. 3 años atrás, había perdido todos sus ahorros de jubilación. $20,000 que había guardado durante décadas. El caso nunca se resolvió oficialmente, pero las sospechas cayeron sobre su sobrino Tomás. Tomás perdió su trabajo por los rumores.
Su novia lo dejó, cayó en depresión y alcoholismo. Su vida quedó destruida cuando los investigadores hablaron con doña Esperanza. Ella lloró. Siempre había creído que Tomás era inocente. Era un buen muchacho. La ayudaba con las compras. La llevaba al médico. Nunca le había robado nada. Pero todos le dijeron que estaba ciega por el cariño familiar, que los ladrones muchas veces eran personas cercanas, que debía aceptar la verdad. A los investigadores le mostraron una foto de Ramírez. Le preguntaron si lo reconocía. Doña Esperanza asintió lentamente. Claro que lo reconocía. Era el oficial que había investigado su caso. Un hombre muy amable. Había visitado su apartamento varias veces. Había tomado café con ella. Había escuchado sus historias con paciencia. Ella confiaba completamente en él. Los investigadores intercambiaron miradas. El patrón se repetía exactamente. Ramírez ganaba la confianza de sus víctimas. Aprendía sus secretos. Y luego los consolaba mientras investigaba el crimen que él mismo había cometido. Era un monstruo de sangre fría. Un depredador sin conciencia. Encontraron más víctimas. Cada historia era similar. Cada familia había confiado en Ramírez. Cada familia había sido traicionada. Los investigadores contaron al menos 8 casos confirmados durante los últimos 5 años. Probablemente había más que no podían probar. Ramírez había robado cientos de miles de dólares en total. Había arruinado docenas de vidas. Y nadie lo había sospechado jamás. En el caso contra Ramírez, crecía más fuerte cada día. Pero Morales quería más. Quería saber dónde estaba el dinero. Ramírez vivía modestamente. No tenía carros lujosos ni casas grandes. No gastaba de manera extravagante. El dinero tenía que estar en alguna parte. Probablemente en cuentas bancarias escondidas. Quizás en propiedades a nombre de familiares o amigos. A los investigadores financieros entraron en acción. Revisaron las cuentas de Ramírez y de sus familiares cercanos. Encontraron varias irregularidades. Una cuenta a nombre de su madre que recibía depósitos regulares en efectivo. Una propiedad en la playa registrada a nombre de un primo lejano. Un negocio de lavado de autos que apenas tenía clientes, pero reportaba ganancias significativas. Todo apuntaba al lavado de dinero sistemático en Morales. Estaba casi listo para actuar, pero quería esperar el momento perfecto. Quería atrapar a Ramírez de manera que no pudiera escapar, que no pudiera negar, que no pudiera usar sus conexiones para salir libre. La justicia para las víctimas dependía de hacer todo correctamente. Mientras tanto, en el barrio San Martín, la vida seguía su curso normal. Era octubre, y el clima empezaba a refrescar. Los árboles perdían sus hojas. Los niños volvían a la escuela después de las vacaciones. Los comerciantes preparaban sus tiendas para la temporada de fiesta. Ramírez patrullaba como siempre, saludando a todos, sonriendo a todos, engañando a todos. Don Aurelio observaba desde su ventana. Cada día le costaba más mantener el secreto. Quería gritar la verdad a todos los vecinos. Quería que supieran qué clase de monstruo caminaba entre ellos. Pero Fernando le había pedido paciencia. La investigación avanzaba. El arresto llegaría pronto. Solo debía esperar un poco más. La salud de don Aurelio no mejoraba. El estrés de guardar el secreto afectaba su corazón débil. A veces sentía palpitaciones fuertes. A veces le faltaba el aire. Sus hijos querían que fuera a vivir con alguno de ellos, pero don Aurelio se negaba. Quería estar presente cuando arrestaran a Ramírez. Quería ver la justicia con sus propios ojos. Era lo único que lo mantenía vivo en la casa de los Mendoza. La situación era cada vez más desesperada. Lucas había tenido 2 episodios cardíacos en las últimas semanas. Los doctores dijeron que la operación no podía esperar más de 6 meses. Sin la cirugía, Lucas podría morir. Roberto y Carmen estaban destrozados. Habían agotado todas las opciones. Los bancos les negaban préstamos.
Los familiares no tenían dinero para prestar. Las organizaciones de caridad tenían listas de espera interminables. Ann Carmen rezaba todas las noches. Pedía un milagro. Pedía que algo bueno pasara. Pedía que su hijo pudiera vivir. Roberto trabajaba hasta tarde todos los días. Tomaba trabajos extra los fines de semana. A pin, sus manos estaban llenas de callos y cortes. Pero el dinero nunca era suficiente. El tiempo se acababa en Sofía, la pequeña hija. No entendía completamente lo que pasaba, pero sentía la tristeza de sus padres. Veía a su hermano Lucas acostado en la cama más seguido. Escuchaba conversaciones preocupadas a través de las paredes. A veces lloraba sin saber por qué. A veces dibujaba corazones rojos para su hermano. Deseando que se mejorara, Lucas trataba de ser valiente. Tenía 12 años. Ya entendía que estaba enfermo. Ya sabía que sus padres estaban luchando por él. Se sentía culpable por causar tantos problemas. A veces deseaba no haber nacido. Otras veces soñaba con crecer, ser fuerte, trabajar duro y devolver todo el dinero a sus padres. Pero en lo profundo de su corazón tenía miedo. Miedo de no llegar a crecer. Miedo de dejar solos a sus padres. Y su hermana Ann Ramírez visitó a los Mendoza una tarde de octubre. Traía un pastel de cumpleaños para Sofía, quien cumplía 8 años. La familia lo recibió con gratitud. Era tan amable, tan considerado. Siempre pensaba en ellos. Carmen preparó café. Roberto agradeció el gesto. Los niños comieron pastel alegremente. Por un momento olvidaron sus problemas. Ann Ramírez preguntó por Lucas. Ann Carmen explicó la situación con lágrimas en los ojos. El tiempo se acababa. Necesitaban el dinero pronto. No sabían qué hacer. Ramírez escuchó con cara seria. Dijo que lo sentía mucho. Dijo que deseaba poder ayudar más. Dijo que rezaría por ellos. Sus palabras sonaban sinceras. Su preocupación parecía genuina. Nadie sospechaba que él era la causa de todo su sufrimiento. Cuando Ramírez se fue esa noche, sintió una pequeña punzada de algo. ¿Era remordimiento? No estaba seguro. Normalmente no pensaba en sus víctimas después de robarlas. Eran solo objetivos, solo fuentes de dinero. Pero la familia Mendoza era diferente. Había comido en su mesa, había jugado con sus hijos, los conocía como personas, no solo como víctimas. Ann Ramírez sacudió la cabeza. No podía permitirse sentir culpa. La culpa era debilidad. La debilidad llevaba a errores. Los errores llevaban a la prisión. Había elegido este camino hace años. No podía arrepentirse ahora. Los Mendoza tendrían que arreglárselas solos. El mundo era cruel. Los fuertes sobrevivían. Los débiles sufrían. Así era la vida en esa noche. Ramírez contó su dinero escondido. Tenía casi $300,000 acumulados de todos sus robos. Suficiente para retirarse cómodamente. Estaba pensando en mudarse a otro país. Quizás en 1 o 2 años más haría algunos trabajos más, reuniría un poco más de dinero y luego desaparecería. Nueva identidad, nueva vida. Nadie lo encontraría jamás. A lo que Ramírez no sabía era que su tiempo se acababa. La red se cerraba a su alrededor. El capitán Morales tenía toda la evidencia que necesitaba. Las órdenes de arresto estaban preparadas. El día del juicio se acercaba. La justicia, aunque lenta, finalmente llegaría en el 1 de noviembre. Morales convocó una reunión final con su equipo. Revisaron todos los detalles del caso. La evidencia era abrumadora. El video de don Aurelio mostraba claramente el robo a los Mendoza. Los registros financieros revelaban el lavado de dinero sistemático. Los testimonios de víctimas anteriores establecían un patrón de comportamiento criminal. Todo estaba listo. Ann Morales decidió que el arresto sería el viernes siguiente. Quería que fuera público. Quería que todo el barrio
viera caer a su falso héroe. Quería que las víctimas supieran que la justicia existía. Ramírez podría intentar escapar o resistirse, pero Morales tenía un plan cuidadoso. Nada podía salir mal en la semana antes del arresto. Fue tensa. Morales apenas dormía. Fernando llamaba a su padre todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Don Aurelio contaba las horas. Los investigadores revisaban y revisaban cada detalle. Nadie quería cometer errores. El caso era demasiado importante en el barrio San Martín. Nadie sospechaba lo que estaba por venir. Ramírez patrullaba anormalmente. Los vecinos lo saludaban. Los comerciantes le regalaban frutas y pan. Los niños corrían hacia él para chocar las manos. Era un día como cualquier otro. El último día de normalidad antes de la tormenta. El jueves por la noche, Morales reunió a su equipo de arresto. Eran 10 oficiales seleccionados especialmente, todos de confianza absoluta. Ninguno conocía a Ramírez personalmente. Ninguno tenía razones para protegerlo. Revisaron el plan una vez más, han posiciones, han señales, han procedimientos, todo estaba coordinado al segundo. Morales también contactó a los medios de comunicación. Quería que hubiera cámaras presentes. Quería que todo el país viera la caída de un policía corrupto. Era importante para la confianza pública. Era importante para las víctimas. Era importante para el mensaje. A nadie estaba por encima de la ley en esa noche. Don Aurelio no pudo dormir. Miraba por la ventana a la calle oscura. Mañana todo cambiaría. Mañana la verdad saldría a la luz. Mañana las víctimas tendrían justicia. Sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Ramírez escapaba? ¿Y si todo había sido en vano? Fernando llamó a medianoche. Le dijo a su padre que todo estaba listo, que el arresto sería a las 10 de la mañana, que debía quedarse en casa y mirar por la ventana, que finalmente vería justicia. Don Aurelio agradeció a su hijo con voz temblorosa. Le dijo que lo amaba. Le dijo que estaba orgulloso de él. Fernando prometió venir a visitarlo el fin de semana para celebrar juntos en su casa. Ramírez también estaba despierto esa noche. No por preocupación, sino porque estaba planeando su próximo robo. Había identificado una nueva víctima, un viudo rico que vivía solo al otro lado del barrio. Ramírez ya había ganado su confianza, ya sabía dónde guardaba sus valores. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. Ramírez sonrió en la oscuridad. La vida era buena. Tenía poder, tenía respeto. Nadie sospechaba nada. Nadie lo detendría jamás. Era invencible, intocable. El policía perfecto, pero la perfección es una ilusión. Y las ilusiones, tarde o temprano, se rompen. El viernes amaneció frío y nublado. Las nubes grises cubrían el cielo como un presagio. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por las calles vacías. Era un día como cualquier otro en el barrio San Martín. Pero para algunos, sería un día que recordarían para siempre en Ramírez. Salió de su casa a las 8 de la mañana como siempre. Se puso su uniforme impecable. Se miró en el espejo y sonrió satisfecho. Otro día de trabajo. Otro día de fingir. Otro día de ser el héroe que todos creían que era. Tomó su desayuno rápidamente y salió a patrullar a los vecinos. Lo saludaron como siempre. «Buenos días, oficial». «¿Cómo está, oficial?» «Que tenga buen día, oficial». Ramírez respondía a todos con su sonrisa característica. Nadie notaba nada diferente. Nadie veía los carros negros estacionados en las esquinas. Nadie veía a los hombres vestidos de civil, observando desde las sombras. Nadie sabía que el fin estaba cerca. Don Aurelio estaba sentado en su sillón junto a la ventana. Tenía el teléfono en la mano.
esperando la llamada de Fernando. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban. Veía a Ramírez caminar por la calle, saludando a los vecinos, fingiendo ser bueno. Pronto, todo terminaría. Pronto la verdad sería revelada a las 9:45. Los carros negros empezaron a moverse. Se posicionaron estratégicamente alrededor de la plaza principal del barrio. Los oficiales de civil salieron y tomaron sus posiciones. Los periodistas llegaron con sus cámaras y micrófonos. La gente empezó a murmurar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había tantos extraños en el barrio? Ramírez notó el movimiento inusual. Sintió una punzada de inquietud. Algo no estaba bien. Había demasiada gente, demasiados carros que no reconocía, demasiadas miradas que lo seguían. Por primera vez en años, sintió miedo. Un miedo frío que le helaba la sangre. A las 10 en punto, el capitán Morales apareció en la plaza. Caminaba con paso firme y decidido. Detrás de él venían varios oficiales uniformados. La gente del barrio se reunió curiosa. Los comerciantes salieron de sus tiendas. Las amas de casa se asomaron a las ventanas. Los niños dejaron de jugar. Todos querían saber qué estaba pasando. A Morales se detuvo frente a Ramírez. Los dos hombres se miraron a los ojos. Ramírez intentó sonreír, pero su sonrisa se congeló. Sabía. En ese momento, supo que todo había terminado. No sabía cómo ni por qué, pero sabía que su tiempo de correr había llegado a su fin. Morales habló con voz fuerte y clara. Eduardo Jaumírez, está usted arrestado por robo, fraude, obstrucción de justicia y múltiples cargos adicionales. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno. En el barrio quedó en silencio. Nadie podía creer lo que escuchaba. El oficial Ramírez, su arresto, debía ser un error. Debía ser una confusión. Ramírez era el mejor policía que habían tenido. Era imposible que fuera un criminal, pero las esposas cerrándose en las muñecas de Ramírez eran muy reales. El clic metálico resonó en el silencio como un trueno. Ramírez no resistió. No intentó escapar. Sabía que era inútil. Su cara perfectamente compuesta finalmente se derrumbó. La máscara cayó. El monstruo quedó expuesto. Los periodistas corrieron hacia él, disparando preguntas, tomando fotos, grabando video. Ramírez mantuvo la cabeza baja mientras lo llevaban al carro policial. No miró a nadie. No dijo nada. El hombre que había hablado tan bien, que había mentido tan fácilmente, finalmente estaba en silencio. Don Aurelio vio todo desde su ventana. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Finalmente, después de semanas de espera, después de noches de insomnio, finalmente la justicia había llegado. Tomó el teléfono y llamó a Fernando. Su voz temblaba de emoción. Lo atraparon, hijo. Lo atraparon. La noticia del arresto de Ramírez se extendió como fuego por todo el barrio San Martín. En minutos, todos sabían lo que había pasado. Los vecinos salían de sus casas, incrédulos, buscando confirmación de lo que habían escuchado. Los comerciantes cerraban sus tiendas para unirse a las conversaciones en la calle. Los teléfonos no paraban de sonar. Las redes sociales explotaban con comentarios y especulaciones. Carmen Mendoza escuchó la noticia mientras preparaba el almuerzo. Una cena, vino corriendo a con. Carmen soltó el cuchillo que tenía en la mano. No podía ser cierto. El oficial Ramírez, el hombre que había investigado su robo, el hombre que los había consolado durante meses, el hombre que había acusado a su primo Ernesto. Un criminal. Carmen llamó a Roberto al taller. Su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Roberto dejó todo y corrió a casa. Encontró a Carmen llorando en la cocina. Los niños miraban asustados, sin entender qué pasaba. Roberto abrazó a su esposa mientras ella le contaba lo poco que sabía. Ramírez
estaba arrestado. Paul Robe, por múltiples robos. La verdad golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Si Ramírez era un ladrón, entonces quizás él había robado sus ahorros. Quizás Ernesto era inocente. Quizás habían acusado a un hombre inocente mientras el verdadero culpable los consolaba con palabras dulces. La rabia y la culpa se mezclaron en su pecho. Quería golpear algo. Quería volver el tiempo atrás. Esa tarde, el capitán Morales visitó la casa de los Mendoza. Les explicó todo. Les mostró partes del video donde Ramírez entraba a su casa aquella noche. Les contó sobre las otras víctimas. Les habló de Ernesto, que había sido falsamente acusado como parte del plan de Ramírez. Carmen lloró sin parar. Roberto guardó silencio, pero sus puños apretados mostraban su furia contenida. Morales les prometió que harían todo lo posible por recuperar su dinero. Los bienes de Ramírez serían confiscados. El dinero robado sería devuelto a las víctimas. No podía garantizar que recuperarían todo, pero haría su mejor esfuerzo. También les informó que Ernesto sería liberado inmediatamente. Todos los cargos en su contra serían retirados, aun cuando Morales se fue. Roberto y Carmen se quedaron sentados en silencio durante largo rato. Los niños habían ido a su habitación, confundidos y asustados. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Finalmente, Carmen habló. Dijo que tenían que ir a ver a Ernesto. Tenían que pedirle perdón. Tenían que arreglar las cosas. Roberto asintió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no sería fácil. Habían abandonado a Ernesto cuando más los necesitaba. Habían creído las mentiras de Ramírez. Habían dejado que su primo fuera a prisión por un crimen que nunca cometió. ¿Cómo podían pedir perdón por algo así? ¿Cómo podían reparar el daño causado? Al día siguiente, Ernesto fue liberado de prisión. Había pasado más de 2 meses encerrado. Cuando salió por la puerta principal, el sol lo cegó momentáneamente. Había olvidado cómo se sentía la luz del día. Había olvidado cómo se sentía la libertad. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco. Estaba libre. Finalmente libre. Su madre lo esperaba afuera, llorando de alegría. Lo abrazó tan fuerte que casi le corta la respiración. Ella siempre había creído en su inocencia. Nunca había perdido la fe. Ahora, su fe era recompensada. Su hijo estaba libre. La verdad había salido a la luz. San Roberto y Carmen llegaron a la prisión justo cuando Ernesto salía. Se quedaron a distancia, inseguros de cómo acercarse. Ernesto los vio. Sus ojos se endurecieron por un momento. Luego se suavizaron. Caminó hacia ellos lentamente. Nadie dijo nada. Las palabras sobraban. Roberto extendió la mano. Ernesto la miró durante